Teorema fundamental del cálculo está en la sección 5.5 de su libro de texto Cálculo de MISIL. Los ejercicios sugeridos, página 313, del 1 al 42, página 314, del 61 al 66. El teorema 5.5.51, teorema fundamental del cálculo, forma de antiderivada, dice lo siguiente. Si f es una función continua sobre un intervalo cerrado a, b, y f es una antiderivada, o sea, la respuesta de la integral f sobre el intervalo, entonces en la integral definida, observe límite de integración inferior a, límite de integración superior b, f de x diferencial de x va a ser igual a evaluar la respuesta en el límite de integración superior menos evaluar la respuesta en el límite de integración inferior. Es el mismo teorema que le explicamos en la clase anterior. Hay algunos teoremas especiales como el que habla de la regla de la función par. Si f es una función par integrable sobre el intervalo de menos a, a, entonces el integral de f de x diferencial de x de negativo a positivo a es igual al integral de 0 a multiplicado por 2. Le vamos a explicar esto con la gráfica para que pueda entenderlo un poco mejor. Una función f es par. Esto es un recordatorio de álgebra. Si para todo número x en su dominio, el número negativo x también está en el dominio. Y se cumple que la función evaluada en negativo x es igual a la función evaluada en x. Aquí tenemos una gráfica para explicar primero lo de la función par. ¿Cómo yo sé que esto es una función par, esta cuadrática? Bueno, uno de los conceptos es porque tiene simetría con respecto al eje Y. Significa que la parte izquierda de la gráfica es exactamente igual a la parte derecha de la gráfica. Hay simetría con respecto al eje Y. Lo otro es que si usted observa y evalúa la función, por ejemplo, en negativo 1, la respuesta le va a dar 1. Si usted la evalúa en positivo 1, la respuesta también le va a dar 1. Por eso dice que la función evaluada en negativo x es igual a la función evaluada en x. Ahora, ¿cómo convertir esta integral de menos a una integral de 0a multiplicado por 2? Bueno, eso se da por lo siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, mire, esta región. Observe acá. Y también tenemos la otra región aquí, limitada por el límite de integración y por el eje X y la curva. Si usted observa, estas dos regiones son exactamente la misma. O sea que en valor de área daría la misma respuesta. Y en valor de integral también. El valor de la integral de esta región o de esta parte de la curva en este intervalo va a ser igual al valor de la integral en este intervalo de la curva. Por eso da igual resolver el integral de menos 1 a 1, que es como lo tendríamos originalmente. Tendríamos acá de menos 1 a 1, de menos 1 a 1, daría igual a tener el integral nada más de una parte de ellos, por ejemplo, de 0 a 1, multiplicado por 2. Eso se va a dar cuando tengamos una función par. Vamos ahora con el concepto de la regla de la función impar. Si f es una función impar integrable sobre el intervalo menos a, cerrado, observe, es exactamente el mismo intervalo, entonces el integral de menos a, igual que el anterior, de f de x diferencial de x, es igual a 0. ¿Por qué? Bueno, primero recordemos el concepto de función impar. Es una función impar si para todo número x en su dominio, el número menos x también está en el dominio y la función evaluada en menos x, es lo mismo que acá en la parte izquierda, es igual pero a negativo la función evaluada en x. Miremos esto en la gráfica. Si yo evalúo, por ejemplo, la función en menos 1, la respuesta aproximadamente me da negativo 1.6. ¿Y qué sucede si yo la evalúo en 1?
Bueno, la respuesta me va a dar 1.6. Quiere decir que es la misma respuesta siempre y cuando la multiplique por un signo menos. Recuerde, acá tenemos que la de menos 1 me da negativo 1.6. Acá me da 1.6, pero por el negativo que tiene acá la definición de función impar me daría exactamente la misma respuesta de negativo 1.6. ¿Y por qué el valor de la integral va a dar 0? Bueno, le explico esto de la siguiente manera. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a borrar esto. Vamos a subirlo acá. Ahora sí. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener, mire, la región del lado izquierdo. Esta que estoy sombreando acá en color amarillo. Ahora voy a sombrear la otra región, que sería esta, en color verde. ¿Qué es lo que está sucediendo en este caso? Bueno, usted puede observar que la región en color amarillo está abajo del eje X. Y también puede observar que la región en color verde está arriba del eje X. Pero, observe, tiene la misma configuración, o sea que son las mismas, dentro del punto de vista de área. O sea que el área de esta región es la misma que el área de esta región. Pero desde el punto de vista de integrales, ¿qué sucede? Aquí va a ser negativo y aquí va a ser positivo. Y como es el mismo valor, entonces al sumarlo, menos, por decir algo, 4 más 4, nos va a quedar que el valor de la integral va a ser igual a 0. Eso se cumple cuando es una función impar. Eso significa que si usted observa una función impar, pues inmediatamente usted escribiría la respuesta que es igual a 0, siempre y cuando, y eso es importante, siempre y cuando, mire, el límite de integración inferior sea negativo a, y el límite de integración superior sea a. Por ejemplo, sea negativo 2 y 2 positivo, negativo 1 y 1 positivo. Si es una función impar, inmediatamente usted colocará que su respuesta es 0. Si es una función par, usted podría reescribir acá el integral multiplicándolo por 2, pero cambiando. Observe, el límite de integración inferior pasaría a ser 0 al valor específico de a. Usa el teorema fundamental del cálculo para evaluar la integral definida dada. Tenemos integral en el problema número 15. Límite de integración inferior 0, límite de integración superior 2. Aquí tengo un producto y lo primero que voy a hacer es efectuar ese producto. X por 1 me va a quedar X, póngalo siempre entre paréntesis, y X por X me va a quedar X elevado al cuadrado. Recuerde, todo está multiplicado por diferencial de X y por eso debe de ir entre paréntesis. Aquí colocamos los límites de integración. De 0 a 2. Bueno, si tenemos dos términos, ¿qué significa? Que hay dos integrales. Vamos a resolver primero esta integral. Aquí tengo X elevado. Recuerde que en este caso, si el exponente no va escrito, es porque tengo un exponente de 1. Y para resolver el integral, le sumamos 1 al exponente original y me va a quedar 2. Por lo tanto, aquí voy a tener X elevado al cuadrado. El recíproco de 2 es un medio. En la siguiente vamos a tener menos, le vamos a sumar 1, 2 más 1 nos va a dar 3. Nos va a quedar X a la 3. El recíproco de 3 es un tercio. Y aquí tenemos la respuesta del integral y ahora vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo, el cual les recordamos que es el siguiente. La respuesta usted la va a evaluar primero en el límite de integración superior y luego le va a restar la evaluación en el límite de integración inferior. Y eso es lo que vamos a aplicar en este momento. Voy a tener acá un medio de X
pero en este caso x es el límite de integración superior 2 elevado al cuadrado menos un tercio de x, que sigue siendo 2 elevado al cubo. Yo les recomiendo poner toda esta evaluación entre paréntesis, colocar el signo menos por el teorema fundamental del cálculo, volver a abrir paréntesis para evaluar ahora en el límite de integración inferior. Voy a tener un medio, en vez de x ahora, 0 al cuadrado menos un tercio, en vez de x, 0 elevado a la 3. Y cerramos el paréntesis. Cuando usted coloque todas estas operaciones en su calculadora, usted va a obtener la siguiente respuesta de negativo 2 tercios. Entonces, esto le va a dar negativo 2 tercios. Si usted coloca esta operación en su calculadora, la respuesta que va a obtener es 0. Y al hacer la operación de negativo 2 tercios menos 0, pues entonces usted va a obtener la respuesta final de la integral que está en el problema número 15, que va a ser igual a negativo 2 tercios. Aquí he aplicado entonces el teorema fundamental del cálculo, recordando que primero se resuelve la integral por los métodos conocidos anteriormente y luego evalúa la respuesta en el límite de integración superior y luego en el límite de integración inferior. Hace esa resta y la respuesta final será el valor de esta integral definida. Tenemos la integral definida de 0 a 1/4 en el problema 22. En este tipo de ejercicios es importante que usted tenga en su memoria las fórmulas de integración, porque eso le va a permitir identificar rápidamente que este no es un problema que se resuelve por sustitución, por lo menos no al inicio, sino que esto es una expresión bastante parecida en este momento a esta fórmula que ya está dada. 1 en el numerador, raíz cuadrada en el denominador, raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Entonces nos falta convertir esta expresión en u al cuadrado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la expresión 4x al cuadrado, nosotros podemos reescribirla como 2x entre paréntesis elevado al cuadrado. Y ahí logramos el objetivo. Mire, que toda esta expresión me queda elevado al cuadrado. Al reescribir nuestra integral, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a poner acá el símbolo integral de 0 a 1/4. Vamos a tener 1. Vamos a tener acá raíz cuadrada de 1. Y acá, pues lo vamos a escribir en este momento así. 2x elevado al cuadrado por diferencial de x en este momento. Bueno, como necesitamos que nos quede en función de la variable u, vamos a hacer u igual a 2x. U igual a 2x. Vamos a derivar u con respecto a x. La derivada de 2x es 2. Despejamos para diferencial de x. Y nos queda de u sobre 2 igual a diferencial de x. Vamos ahora a sustituir. Colocando 0 a 1/4. Vamos a tener acá 1 raíz cuadrada de 1 menos, en vez de tener 2x, vamos a tener u. U elevado al cuadrado. Porque recuerde que esta expresión de 2x acá es u. ¿Cierto? 2x es u. ¿Qué sucede ahora con diferencial de x? Pues también hay que sustituirlo, ¿verdad? Diferencial de x va a ser igual a du sobre 2 en este caso. Le vamos a colocar du sobre 2. Observe usted que al hacer la sustitución
toda la integral está quedando en función de solamente una variable, que es u. Quiere decir que la sustitución fue la idónea, fue la correcta. No olvide que aquí tiene un coeficiente de 1. Vamos a escribir esa constante fuera de la integral, que va a ser un medio, el medio que tenemos acá, y nos está quedando, voy a repetirlo, para que usted lo vea paso a paso. Raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado, diferencial de u. Y si usted compara, ya he logrado a través de manipulaciones algebraicas, lograr esta expresión del lado izquierdo. Mire, el integral de 1, raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado por diferencial de u, que es lo que tengo acá. Esta integral ya tiene una respuesta que es el inverso de u. Por lo tanto, vamos a colocar dicha respuesta. Vamos a tener acá, entonces, un medio, no hay que olvidar el un medio, seno inverso de u. Recuerde, así lo dice la fórmula, seno inverso de u. ¿Pero qué es u? Para nosotros u es 2x. Entonces vamos a colocar acá 2x. Y nuestros límites de integración, que van a ser de 0 a 1/4. De 0 a 1/4. Aquí está. Entonces, ahí tenemos nosotros la respuesta a la integral y ahora vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. La respuesta va a ser evaluada primero en 1/4, que es el límite de integración superior, y vamos a tener lo siguiente: un medio seno inverso de 2 por 1/4 menos un medio seno inverso de 2 por 0. Si usted aplica toda esta operación en su calculadora, la respuesta le va a dar pi sobre 2. Esta va a ser la respuesta al evaluar en el límite de integración superior. Lo puede escribir de esta manera o escribir en decimal. Al evaluar la segunda parte, acá en su calculadora lo escribe y su respuesta le va a quedar 0. Al hacer la operación de pi sobre 12 menos 0, va a obtener la respuesta final de la integral, que va a ser pi sobre 12, convirtiéndose en la respuesta final de la integral. Entonces observe, esto es un ejercicio que al inicio se hizo una manipulación algebraica para convertirlo en una fórmula ya dada. Pero internamente necesitamos hacer una sustitución por u para que aquí no nos quedara 4x al cuadrado, sino que nos quedara u al cuadrado. Ese fue el objetivo. Al convertirlo en la fórmula ya dada, colocamos la respuesta de 1 medio por seno inverso de u, pero u es 2x. Y luego aplicamos el teorema fundamental del cálculo para obtener la respuesta final de pi sobre 12. Voy ahora al problema 28, integral definida de 1 a 4. Y aquí es donde usted se pregunta, ¿qué podemos hacer en esta integral? Podría ser que una idea diga separar los términos. No se pueden separar porque todo está dentro de una raíz. No hay ninguna propiedad o ley de radicales que nos permita separar los términos que están dentro de una raíz. Entonces es en ese momento donde utilizar la técnica de sustitución por u nos va a dar una respuesta. Vamos a colocar que u es igual a todo o a toda la expresión que está dentro de la raíz cúbica. Vamos a tener 1 más 4 raíz cuadrada de x. Y vamos a derivar. Pero antes de eso, a veces el alumno se pregunta, ¿cómo sé yo a qué es igual u? Bueno, u es igual normalmente a lo que está dentro del radical. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo, por ejemplo, aquí dos radicales? ¿A qué hago igual u? ¿A x o a 1 más 4 raíz de x? U va a ser igual a la expresión que después de derivar me quede igual a la expresión que no he utilizado. Se lo voy a demostrar en este momento. Entonces vamos a derivar acá u con respecto a x.
la derivada de 1, aquí, ¿me sigue? Esto es 0. Y la derivada de 4 raíz de x, debo recordarle que 4 raíz de x es lo mismo que 4x a la 1 medio. Entonces va a multiplicar 4 por 1 medio, le va a quedar 2, a copiar la variable, y al exponente original le va a restar 1. 1 medio menos 1 le va a dar negativo 1 medio. Vamos a reescribir esta expresión, lo cual no es necesario hacerlo en este momento, pero yo sí lo voy a hacer. Y en vez de tener 2x a la menos 1 medio, observo que la x está elevado a un exponente negativo. Por esa razón lo voy a escribir en el denominador. Pero como es el exponente 1 medio, lo vamos a escribir de una sola vez como raíz cuadrada de x. En este momento vamos a despejar y nos va a quedar raíz cuadrada de x que multiplica diferencial de u. Y el 2 que está en el numerador, al pasarlo al lado izquierdo, va a pasar al denominador y aquí vamos a tener diferencial de x. Observe, raíz de x pasa a multiplicar a de u. De x pasaría a multiplicar al 2 y por lo tanto el 2 pasaría a dividir. Me interesa despejar para diferencial de x siempre. O sea, necesito saber a qué es igual diferencial de x. Vamos a sustituir ahora. Entonces, siguiendo la expresión, me va a quedar acá lo siguiente. Raíz cúbica, esa expresión no la hemos modificado, pero está sombreado en color verde, representa u. Entonces me va a quedar raíz cúbica de u. Hasta este momento todavía no sé si la sustitución que utilicé fue la idónea. Vamos a escribir raíz cuadrada de x, que es esta expresión que está aquí. Y ahora vamos a sustituir diferencial de x. Aquí es igual diferencial de x, aquí lo tenemos. A raíz cuadrada de x multiplicado por diferencial de u sobre 2. En este momento yo observo que puedo simplificar raíz cuadrada de x y he logrado que la integral me quede nada más en función de una variable. Quiere decir que mi sustitución fue la correcta. Vamos a escribir también este factor o esta constante fuera. Entonces nos va a quedar acá un medio, ¿verdad? Y acá vamos a tener raíz cúbica de u, que recuerde usted que es u elevado a la 1/3 diferencial de u. Y esta es una integral que nosotros ya sabemos resolver, porque lo que vamos a hacer es sumarle 1, ¿verdad? Vamos acá a sumarle 1 al exponente original. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener acá un medio. Al sumarle 1, 1/3 más 1, acá nos va a dar 4/3. U elevado a la 4/3. El recíproco de 4/3 es 3/4. Y aquí no se coloca más la constante de integración, sino que lo que usted va a colocar son los límites de integración de 1 a 4. De 1 a 4. Pero ya no va a usar el símbolo de integral. Sencillamente va a utilizar un corchete. De 1 a 4. Observe acá, 1/3 más 1, acá, nos da 4/3. El recíproco de 4/3 es 3/4, pero teníamos un factor acá de 1 medio. Continuamos. Y aquí nos va a quedar 1 por 3, va a ser 3, 2 por 4, va a ser 8. Y aquí usted vuelve a sustituir, pero en sentido inverso. Donde está u, va a poner 1 más 4 raíz de x. ¿Sí? Mire, 1 más 4 raíz de x. Todo elevado a la 4/3. Entonces, usted aquí va a volver a poner sus límites de integración. En este caso es el límite de integración inferior, es 1,
y el límite de integración superior es 4. Entonces vamos a colocar acá de 1 a 4. Y aquí es donde usted va a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Va a evaluar en el límite de integración superior y luego va a evaluar en el límite de integración inferior. Y va a restar en ese orden en que lo está haciendo. Le vamos a tener acá 3 octavos. 3 octavos. Vamos a tener 1 más 4 raíz cuadrada de 4 elevado a la 4 tercios. Luego vamos a tener menos, y acá vamos a tener 3 octavos, 1 más 4 raíz cuadrada de 1, siempre elevado a la 4 tercios. Al aplicar estas operaciones en su calculadora, usted va a obtener lo siguiente. En la primera parte va a tener 16.4 y vamos a restar lo que obtenemos en la segunda parte. En la segunda parte usted va a obtener 3.2 en decimales. Al hacer esa operación de resta, usted va a obtener la siguiente respuesta. 13.2 se convierte en el valor final de la integral. Problema 45, función una integral definida de 1 a 5, 1 sobre 1 más 2x diferencial de x. Vamos a aplicar aquí una sustitución por u y vamos a hacer que u es igual a 1 más 2x. Usted viene, cuando ya hizo la sustitución, deriva de u con respecto a x, la derivada de 1 es 0 y la derivada de 2x es 2. Siempre debe despejar para diferencial de x. Por eso acá le queda que diferencial de x va a ser igual a de u sobre 2. Usted viene y sustituye, entonces aquí el integral le va a quedar de la siguiente manera. 1 a 5 y nos queda 1 sobre u. Esta es la razón por la cual estoy resolviendo este ejercicio. Porque nos queda 1 sobre u, y nos queda de u sobre 2. Bueno, primero debe recordar que aquí hay un coeficiente de 1. ¿A qué es igual esta expresión? 1 sobre u, el integral. Aquí no es correcto pasar la u al numerador y colocar u a la menos 1 y sumarle 1, porque le va a quedar 0. Sino que esta es una integral que ya está dada, que es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u. En este caso, ¿cuál es el valor de u? Va a ser 1 más 2x. No olvidemos que esto está multiplicado por un medio. Y que los límites de integración son de 1 a 5. Es importante colocarlo en valor absoluto porque estamos hablando del logaritmo natural. Al evaluar acá, primero en el límite de integración superior, usted va a obtener la siguiente respuesta. 1.99. Luego, aplicando el teorema fundamental del cálculo, usted va a evaluar toda esta expresión en 1 y va a obtener la siguiente respuesta, 0.55. Y al hacer la operación de resta, usted va a obtener como respuesta final ya del integral 1.44. Y este sería el valor de la integral. Este 1.99 usted lo obtiene sustituyendo 5, donde está la x, multiplicándolo por 2, sumándole 1, obteniendo el logaritmo natural de esa respuesta y multiplicarlo por un medio. Y 0.55 lo obtiene sustituyendo donde está la x el valor de 1, multiplicado por 2, sumarle 1, sacar el logaritmo natural y a la respuesta multiplicarlo por un medio. Luego lo resta y va a obtener 1.44. Entonces aquí lo interesante es cuando usted tenga el integral de 1 sobre u diferencial de u, eso es igual al logaritmo natural. Lo interesante de este ejercicio 62 es que la función integrando está dentro del valor absoluto y no tenemos ninguna fórmula que nos resuelva una integral con valor absoluto, así que hay que reescribirla. ¿Cómo la vamos a reescribir?
utilizando la definición de valor absoluto, usted debe recordar que el valor absoluto de x es igual a menos x si x es menor que 0 y es igual a x si x es mayor o igual que 0. Entonces, en este tipo de ejercicio lo que usted tiene que hacer en primer lugar es lo siguiente. Lo que está dentro del valor absoluto me lo va a igualar a 0. Y vamos a tener 2x menos 6 igual a 0. ¿Por qué hacemos esto? Porque yo necesito conocer cuál es este extremo, ¿verdad? Por eso estoy colocando, en vez de x, 2x menos 6. Entonces vamos a despejar acá, nos va a quedar 2x igual a 6, y a pasar al dividir el 2, me va a quedar que x es igual a 3. Ahora quiero hacerle la siguiente prueba para demostrarle por qué hay dos integrales. Aquí tengo el valor de 3, y ahora le voy a escribir los límites. 0, para empezar. Observe usted que el 0 está a la izquierda, que 0 es menor que 3. Entonces, ¿cómo voy a reescribir esa expresión? Multiplicándolo por un signo menos. Por lo tanto, aquí yo voy a tener de 0, que es mi límite original, pero ahora hasta 3. Y la expresión de la función va a ser menos, sin valor absoluto, con paréntesis, 2x menos 6. Más, continuando acá, sería de 3. ¿Y qué sucede con el otro límite de integración superior? Miren, es mayor, o sea, está a la derecha. Si está a la derecha, o sea que es mayor, vamos a tener la misma expresión, solamente quitando las barras de valor absoluto, que va a ser 2x menos 6. Multiplicado por diferencial de x, cada una de las integrales. Entonces, de aquí en adelante, pues ya usted sabría qué hacer. Recuerde que su límite de integración superior inicial es 4. Entonces lo que se hace es partirlo en dos integrales, de 0 a 3 y de 3 a 4, de tal manera que al sumarlo siempre esté de 0 a 4, que son los originales. ¿Por qué hay dos integrales? Bueno, hay dos integrales porque uno de los límites está a la izquierda del valor de 3 y el otro está a la derecha del valor de 3. ¿Qué hubiera sucedido si los dos límites estuvieran a la izquierda? Solo habría una integral, que sería la que se multiplica por signo menos. Y si estuvieran al lado derecho, solo habría una integral que se multiplicaría o se escribiría sencillamente sin las barras con valor absoluto. Ahora lo que usted tiene que hacer es resolver esta integral y resolver la otra integral para obtener su respuesta final. Aquí vamos a planteárselo. Vamos a tener acá menos el integral de x, va a ser x al cuadrado sobre 2 multiplicado por 2, nos va a quedar nada más x al cuadrado. Y el integral de menos 6 por menos va a quedar más 6x. Y lo va a evaluar usted de 0 a 3. Observe acá, menos por más queda menos y menos por menos queda más. El integral de 6 es 6x. De x es x al cuadrado sobre 2, se cancela el 2 y le queda x al cuadrado. Acá, pues le va a quedar x al cuadrado menos 6x. Pero los límites de integración son diferentes. Es de 3 a 4. Usted hace la aplicación del teorema fundamental del cálculo, la primera parte, y aquí va a obtener 9, le va a restar acá menos el otro valor, va a ser 0. Luego acá va a sumar el valor de la segunda integral. Va a obtener que su primera respuesta va a ser negativo 8, y acá menos, y la última respuesta acá va a ser igual a negativo 9. Al hacer toda la operación, usted va a obtener que su respuesta final va a ser igual a 10, que sería el valor de la integral final ya. Es el resultado final. Entonces los invito a practicar este tema, a observar el video en el canal